El objeto de la presente convocatoria es dar cuenta de los asuntos que se someterán al debate de la sesión plenaria que con carácter ordinario se ha convocado para las 20 horas del día 1 de octubre, para hoy, esta tarde, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. La sesión plenaria estará compuesta de 14 puntos del orden del día, de los cuales voy a extractar los más interesantes, excluyendo, obviamente, la aprobación del acta de la sesión anterior y excluyendo la parte de decretos de alcaldía, mociones, ruegos y preguntas. Siguiendo el orden establecido en la convocatoria, con el número 2 se tratará una propuesta de fijación de criterios técnico-jurídicos con relación al impuesto de plusvalías. Como conocen y conocéis, desde hace unos meses se viene arrastrando un problema de inseguridad jurídica en la aplicación del impuesto de plusvalía a raíz de una sentencia del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucionales varios preceptos de la ley tributaria específica de tal impuesto, y después ha habido algún que otro pronunciamiento del Tribunal Supremo dando cumplimiento e integrando la interpretación que se debe dar a la inconstitucionalidad dispuesta por el Tribunal que he citado en primer lugar. En ese sentido, y ante la inseguridad que decía se genera para los sujetos pasivos del tributo, desde el negociado de tributos y a instancia de los servicios técnicos se ha querido establecer unos principios reguladores de la aplicación de la situación jurídica actual a aquellos supuestos tributarios que a partir de ahora lleguen a ser o tengan que ser liquidados por el Ayuntamiento. En este sentido, dado que esas resoluciones judiciales establecen la presunción de que con el mero hecho de que el sujeto tributario aporte una escritura donde haya transmitido o haya un hecho imponible con valor inferior al que en su día lo adquirió, y eso da pie a presumir que ha habido una pérdida y no ha habido una ganancia patrimonial, esa presunción que dice el Tribunal que debe de tenerse en cuenta obliga a la Administración a que en cada supuesto tenga que probar que tal decremento no se ha producido y que, sin embargo, ha habido un incremento patrimonial. En ese sentido, como los servicios técnicos tienen que tener en cuenta una serie de valores para tratar de cotejar si ha habido esa pérdida patrimonial, esa pérdida económica o no la ha habido, pues esta propuesta de acuerdo en aras a la transparencia y para dar conocimiento completo a los ciudadanos que puedan verse afectados por este impuesto se lleva a la sesión plenaria para que se tenga un conocimiento generalizado de eso. De tal manera que la Administración local tendrá en cuenta las certificaciones descriptivas emitidas por la Dirección General del Catastro, la estadística de precios del suelo del Ministerio de Fomento del Gobierno de España y el valor de referencia de bienes urbanos de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas. Estos son los 3 elementos administrativos que se tendrán en cuenta por los servicios técnicos de cara a evaluar si efectivamente o no en el precio fijado en el documento público que se someta a liquidación, cotejado y comparado con la información económica que se obtenga de estos 3 archivos, efectivamente compartimos el criterio del sujeto pasivo de que no ha habido incremento patrimonial, o por el contrario, si el resultado económico fuera diferente, se sometería a liquidación esa diferencia que pueda resultar. Con el número 3 del orden del día hay una aprobación de modificación presupuestaria por créditos extraordinarios, es la número 15 del ejercicio 2018. Esta modificación presupuestaria responde al espíritu del equipo de Gobierno de minimizar las aportaciones económicas a las entidades bancarias y poder destinar la mayor parte de los recursos excedentarios del presupuesto pasado a mejora de los servicios públicos, a intensificar esa mejora, como digo, de los servicios públicos, y en ese sentido la modificación presupuestaria a la que me estoy refiriendo alcanza un importe de 278.000 euros. Esos 278.000 euros que tienen como origen los remanentes de tesorería para gastos del pasado ejercicio se destinarán a la apertura de contratos que tendrán como fin la adquisición de una barredora de limpieza viaria por importe de 200.000 euros, la reposición de una máquina expendedora para el parking de Valcentro, que es propiedad y titularidad municipal, por importe de 40.000 euros, la reposición de la amfiadora del Museo Municipal, que tiene mal funcionamiento, por importe de 30.000 euros, y la adquisición de un dron para protección civil por importe de 8.000 euros. Estos son los importes máximos que se establecen para la contratación. Luego, en los diferentes procesos de contratación, el importe de las partidas no puede ser inferior, obviamente, a estas cuantías, pero sí puede ser inferior. Es decir, podemos adquirir la barredora y no necesariamente hay que adquirirla en 200.000 euros, la podremos adquirir por menos dinero, dependiendo de las ofertas
que hagan los licitadores que concurran a los distintos procesos de contratación. Con el número 4 del orden del día se incluye la modificación presupuestaria, otra modificación presupuestaria en esa misma línea que decía, la 16-2018, que comprende un importe total de 575.774,52 euros. Este importe comprenderá el desarrollo de varios proyectos que paso a detallar. Uno, el proyecto de mejoras en el polígono industrial del Vino, para que nos centremos en el polígono industrial antiguo, el de la avenida de las Tinajas, que conllevará una reactualización del viario, la señalítica del polígono, por importe de 385.197,86 euros. Otra partida será la creación del aula de la naturaleza en el paraje del Peral, que lleva una inversión de 56.628 euros. Otra partida será el cerramiento de parterres, que asciende a 37.000 euros. Para que nos entendamos, toda la arboleda y arreates que hay colocados en la calle 6 de Junio y en la calle Constitución, sabéis que carece de protección en la parte de abajo de los árboles, entonces se le va a colocar un cerramiento metálico de una pequeña altura para evitar que puedan ser pisoteados y estéticamente dar una visión muchísimo más agradable de la urbanización de las dos vías públicas a las que me he referido. Otros 40.724,70 euros corresponden al equipamiento de la planta tercera del Centro Cultural Cecilio Muñoz Fillol, mobiliario, se adquirirá. Otros 19.900 euros será la adquisición de ordenadores para esa misma planta del Centro Cecilio Muñoz Fillol, y una última partida de 36.323,96 euros que corresponden a reformas del complejo deportivo Virgen de la Cabeza. Me estoy refiriendo estrictamente a reformas de mantenimiento y de conservación de las instalaciones del complejo ya existente. Esta partida es ajena absolutamente a las obras de ampliación que se están haciendo. Se trata de alicataos, aseos, baños, reposición de determinado material pequeño, ¿vale? En ese sentido, con la baja de crédito, la aplicación, lo que procede es que el remanente de crédito no utilizado en el proyecto de ampliación pasa a cubrir parte de la carencia de los objetivos económicos o partidas presupuestarias a las que me he referido anteriormente. Con el número 5, una nueva modificación presupuestaria, esta por suplemento de crédito, es la número 17/2018, que sí que conlleva, casi con carácter definitivo, dada la proximidad del cierre del ejercicio, a determinar la cantidad que el Ayuntamiento de Valdepeñas destinará a amortización de la deuda bancaria, y que asciende prácticamente, esta es la cifra actual, pero repito, las modificaciones a 31 de diciembre pueden ser mínimas, a 765.790,90 céntimos. Eso son la cantidad que se destinará en el ejercicio 2018 a deuda bancaria, a la amortización de deuda bancaria. En el punto 6 se incluye la modificación de las ordenanzas fiscales que surtirán efectos esas modificaciones a partir del 1 de enero de 2019. Sobre el contenido de este punto del orden del día, en rueda de prensa de la semana pasada, el alcalde presidente del Ayuntamiento dio cumplida cuenta con detalle del contenido, de estas modificaciones. No obstante, anticipo que de forma generalizada lo que vienen a contemplar es la actualización por imperativo legal del IPC en todas y cada una de las tasas a las que afectan. Es una obligación legal de la actualización que debe de imponerse, y en el resto de los casos vienen a cubrir supuestos que con la experiencia práctica han tenido que recogerse y puntualizarse, y especialmente se ha tratado de hacer una intensa modificación de bonificaciones dependiendo de la capacidad económica de las personas que soportan el pago de esas tasas, atendiendo y entendiendo que lo más importante es hacer accesible en igualdad de condiciones a las personas todos los servicios públicos, pero especialmente atendiendo siempre a su capacidad económica. En el punto 7 del orden del día se incluye la enajenación de una parcela de terrenos sobrantes. Es una parcela pequeña de 300 metros en la salida del Peral, que uno de los vecinos colindantes ha pedido su adquisición
se inicia el expediente, hay que notificárselo a varias personas porque hay otras terceras personas también colindantes y hay que proteger sus derechos, y en todo caso, si nadie la adquiriera, pues se enajenará al solicitante. En el punto número 8 se trata de la cesión de terrenos a la Consejería de Educación con destino a la ampliación de las instalaciones actuales del Instituto de Educación Secundaria Bernardo Balbuena. Como conocéis, en la calle que conecta la calle Ciudad Real o el puente que hay al llegar a la calle Ciudad Real desde el parque, hay un solar vallado que es propiedad municipal, que está sin uso, y por parte de la Consejería se ha demandado la necesidad de ampliar instalaciones en el Instituto de Enseñanza Secundaria Bernardo Balbuena. En ese sentido, se ha llegado al acuerdo de ceder, con la condición, obviamente, de que tal suelo sea destinado siempre a la actividad educativa. La cesión es en precario y, por tanto, si en un momento determinado tuviera otra aplicación u otro destino, revierte al propietario, que sigue siendo, en todo caso, el Ayuntamiento de Valdepeñas. Evidentemente, el Ayuntamiento, dado el destino que era ninguno de esa parcela, lo que quiere es ayudar y potenciar a la Consejería y a cualquiera de los centros educativos de Valdepeñas a poder ampliar instalaciones y consolidar su capacidad de la prestación de servicio tan esencial como es la educación. Esa parcela, una parcela de 2.177 metros cuadrados. Como punto del orden del día número 9 está la aprobación del Plan Territorial de Emergencia Municipal. Es un trámite meramente técnico y burocrático. Como sabéis, Valdepeñas se halla en dos situaciones que le hacen ser obligación tener un plan de estas características. Una, ser una ciudad de más de 20.000 habitantes y dos, estar clasificado como una ciudad de alto riesgo en el plan de riesgo de inundaciones, también en el plan para el transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril y también en el Meteocan o plan de fenómenos meteorológicos adversos. Este plan tiene origen en la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil y ha sido ya aprobada por la Comisión Autonómica correspondiente y regula las situaciones de emergencia que se pueden dar, que abarquen cualquiera de los aspectos a los que me he referido. Ya en la tormenta que hubo en el mes de mayo pasado, el día 27, ya actuó este plan, se puso en marcha y se dotó a cuatro secciones de protección civil, no solo la de Valdepeñas, sino del resto de la comarca, para ayudar ante la situación que se había dado. Con el número 10 del orden del día está la aprobación inicial de la modificación del reglamento del Fondo de Acción Social de los Empleados Públicos del Ayuntamiento de Valdepeñas. No lo conocíais quizá, pero en su momento hay un fondo social que ayuda a los empleados y empleadas públicas del Ayuntamiento en cuanto a cuestiones estrictamente familiares, sea de tema médico o sea de tema educativo, con aportaciones que se le hacen desde un fondo social dotado económicamente con 60.000 euros desde los presupuestos municipales por cada ejercicio, más las cuotas mínimas de 10 euros que anualmente aportan los trabajadores que están adscritos. Bueno, la casuística que se ha venido dando a lo largo de estos años ha puesto de manifiesto la necesidad de hacer mínimas correcciones en el documento para incluir aquellos aspectos que en la práctica eran necesidad de los empleados públicos, pero que no estaban previstos o estaban excluidos del documento anterior. Y este documento, después de 2 reuniones con la comisión paritaria, que está conformada por los propios empleados públicos y los grupos políticos del Ayuntamiento, se ha llegado al consenso de un texto que es el que se someterá a aprobación por parte del Pleno del Ayuntamiento. Y por último, está la aprobación de la ratificación de la oferta de empleo público de 2018. Desde que en el mes de marzo del 2018 se aprobó la oferta de empleo público por el Ayuntamiento y luego en el mes de mayo siguiente también se rectificó, se han producido un proceso selectivo interno donde se han promocionado parte de los auxiliares administrativos, han promocionado a administrativos y, por otro lado, ha habido una jubilación de personal tanto en policía local como en auxiliares administrativos, lo que da pie a la modificación de la oferta de empleo público que está ya ejecutándose en el sentido de incluir las plazas que se han generado, esas vacantes. Por tanto, hay una vacante más de técnico de administración general, hay 7 vacantes más de auxiliares administrativos y hay una vacante de policía local.
Estos son los puntos más relevantes, como decía, de la sesión plenaria que se celebrará a las 20 horas del día de hoy. Si queréis alguna aclaración o puntualización sobre cualquiera de los extremos que he expuesto, estoy a vuestra disposición. Sí, ¿no te importa decir los tres criterios de valoración en los supuestos de liquidación del impuesto de Así es. Decía que la ley ha establecido, la doctrina jurisprudencial ha establecido como criterio que solo con el mero hecho de que el sujeto pasivo en su título, en su escritura pública, diga o resulte del documento que compró por 10 y ha vendido por 8, se presume que no ha habido ganancia, ¿vale? Se presume, lo que no tiene por qué ser cierto necesariamente, pero los tribunales dicen eso y obligan entonces a la administración local, a cualquier ayuntamiento, a acreditar que lo del 8 y el 10 no es exacto, sino que donde dice 8, a pesar de que pueda haber sido 8 el precio, realmente han sido 11. Y, por tanto, para no quedar a la arbitrariedad de cualquier técnico, el ayuntamiento establece estos criterios. ¿De dónde se obtendrán los valores a tener en cuenta para decidir si hay liquidación o no hay liquidación? Se tendrán en cuenta de los valores que resulten de las certificaciones de la sede electrónica de la Dirección General del Catastro, los valores de suelo que resulten de ese documento. Se tendrá en cuenta también la estadística de precios del suelo del Ministerio de Fomento del Gobierno de España, que se creó en el año 2004 y que regularmente se actualiza. Y, por último, también se tendrá en cuenta el valor de referencia de los bienes urbanos que haya establecido la Consejería de Hacienda de Administraciones Públicas. Sabéis que la Consejería de Hacienda también liquida por cesión del Ministerio de Hacienda determinados impuestos y ahí también hay unas estadísticas de valores de suelo que pueden ser tenidas en cuenta. Es decir, los técnicos municipales tendrán en cuenta estos tres archivos oficiales para determinar si procede o no procede llevar a cabo la liquidación en cada caso de las escrituras que accedan al ayuntamiento para ser sometidas al hecho imponible del impuesto sobre plusvalía.